¿Ya se ve? Sí, sí, ya sé. Eh, Buenas noches, profesor y compañeros. Yo soy Alejandro, integrante del equipo 5, y nosotros les vamos a hablar del comportamiento eléctrico equivalente de segmentos de línea de cinta y de microcinta como elementos pasivos de parámetros concentrados. La siguiente, ok. Bueno, para hablarles de este tema, vamos a hablar de las líneas de cinta microcinta. Son una versión modificada de las placas paralelas. Debido a su geometría, ocasionalmente se les llama líneas planas. Sus cortes transversales respectivos, como se mostrará a continuación en un diagrama que les mostraremos, estas líneas no se emplean como medios de transmisión para distancias convencionales, sino son utilizadas para la fabricación de secciones que forman partes de circuitos integrados en estado sólido. Estos circuitos son como los que usamos en la protoboard, que son de color negro. Ahí se emplean. Entre otros factores, gracias a estas estructuras planares, ha sido posible el desarrollo de la microelectrónica. La microcinta es ahora la más empleada debido a su sencilla fabricación y da buenos resultados de interconexión, tanto en circuitos pasivos como activos, con los dieléctricos modernos. Por su parte, la línea de cinta es más difícil de fabricar, pero se utiliza mucho por sus propiedades de blindaje. Este, Haciendo un paréntesis en esto, vale la pena mencionar que una variante de la microcinta también se utiliza actualmente para la fabricación de antenas de microcinta, como se muestra en la figura a su izquierda, en donde está conformado por un alimentador, un parche metálico, el dieléctrico o sustrato y un conductor o plano de tierra. Ok, vamos a hablar de las características principales y su definición de una línea de cinta. Por observación de la geometría de estas líneas mostradas, se nota que es una especie de sándwich. En un momento les voy a mostrar por qué se le menciona con este nombre, en donde es conformado por dos sustratos iguales y planos y una cinta metálica en su interior. Esto dificulta un poco su fabricación. El modo dominante de propagación de una línea de cinta es quasi-TEM. Aparentemente, por el hecho de su geometría sencilla, sería fácil de encontrar soluciones analíticas exactas de su geometría. Es sencilla, sus parámetros básicos R, L, C y G, y de ahí su impedancia característica y atenuación. Sin embargo, tal como es el caso, no existen soluciones analíticas exactas, sino también buenas aproximaciones obtenidas por métodos variacionales. A continuación les voy a mostrar el diagrama que les había mencionado, en donde se muestra por qué se le conoce con este nombre de sándwich, ya que podemos ver que a los extremos están las placas conductoras y en medio el material dieléctrico. También se lo conoce como triplaca. En esta imagen que podemos observar, se muestra la propagación del campo eléctrico y magnético en la línea de cinta, en donde podemos ver el campo magnético que va del, de la línea de cinta, perdón. Aquí se muestra el campo como va del centro hacia afuera en el coaxial circular. Ok, ahora les vamos a hablar de la línea microcinta. La línea microcinta son líneas de microcinta, hacen parte del grupo de las líneas de transmisión, por ello poseen características de línea coaxial y guías de onda, como son impedancias características
y propagación en ondas EM. Estas líneas son dispositivos de mucho uso en la electrónica, ya que permiten, de acuerdo a su configuración, crear varios elementos como filtros, resonadores, acopladores, antenas. La fabricación de microcintas se realiza por medio de procesos fotográficos que emplean para circuitos integrados. Aquí se muestra el esquema de la microcinta, en donde de igual forma podemos ver dos placas a los extremos, solo que aquí el cambio es que una es más chica que la otra, y en medio podemos ver el material dieléctrico, que es considerablemente mayor. Aquí podemos ver de igual forma la propagación del campo eléctrico y magnético en la línea de microcinta. Aquí podemos ver cómo el campo rodea a la línea de microcinta. Ahí tengo una pregunta. De manera reiterativa han estado mencionando esta imagen. Me gustaría saber qué representan las líneas. ¿Por qué se ven eh, las líneas con flechas? Las que están en la parte superior con esa disposición y las que están en la parte inferior con esa distribución. Bueno, es que, bueno, yo le respondo ahorita. Bueno, las líneas, bueno, las flechas que está de línea recta, se vendrían representando el campo eléctrico, profe. Y mientras que las que están en las líneas que están punteadas, las flechas que están punteadas, vendrían representando el campo magnético. Ok, ya está. Pero ¿por qué se ven unas líneas arriba más uniformes y las de abajo como que se deforman? ¿Por qué? ¿Alguien lo va a presentar? Bueno, yo la verdad no muy entendí muy bien esta parte, pero yo supongo que es porque se ven más amontonadas, como que dice, se ven un poco más como que amontonadas, ya que abajo hay otro, pues, ¿cómo le llaman? El sustrato. Otro sustrato, ajá, y arriba no hay, por eso como que tienden ¿cómo se llama? A expandirse más, a estar más separadas, mientras que cuando hay otra placa de estas, el sustrato, tiende ¿cómo se llama? A juntarlas un poco más. Ok, adelante, adelante. Bueno, ahora veremos la impedancia característica y la constante dieléctrica. La impedancia característica para cualquier línea de transformación de altas frecuencias venía siendo por estas fórmulas que vendría siendo la Z0 es igual a la raíz de LC, y ese se viene siendo la 1. Z0 es igual a la BPL y Z0 es igual a 1 sobre BPC. Cuando se realiza el sustrato por el aire, vendría representando que Z0, aquí es 1, sería siendo igual a la raíz de L sobre C1, y Z0, 1 es igual a CL, Z0 es igual a 1, a Z0, 1 es igual a 1 sobre C por C1. Combinando la 1, 2 y la 3, vendría saliendo que la Z0 vendría siendo igual a 1 sobre C a la raíz de C por C1. La constante dieléctrica, si entre las placas de un condensador plano introducimos un dieléctrico en el campo eléctrico y por lo tanto la diferencia de potencial disminuye como consecuencia de la polarización en su interior. El artefacto de la disminución se le llama constante dieléctrica y es un número adimensional característico de cada material y viene representado por esta, que se vendría siendo la E es igual a E0 sobre epsilon R, creo que sí es epsilon, que no me aprendo bien, y luego B es igual a B0, que B0 vendría siendo el vacío, que bueno, ahorita lo veremos en siguientes, que ahorita que va a ser un esquema, sobre R. Bueno, aquí se vendría, ¿cómo se llama?
un esquema representando cuando cuando ponemos las placas y el centro o sea, el centro vendría siendo el vacío, que por consecuencia vendría siendo el aire. Ese sería siendo una representación gráfica y más o menos su medida. Y luego acá en el lado derecho, vendría siendo lo mismo, solo que aquí adentro ya tiene un dieléctrico en el centro, que vendría siendo ya de cualquier material que pueda conducir la electricidad. Ahora les vamos a hablar de la constante de propagación, atenuación y fase. La constante de propagación es utilizada para determinar la reducción en los voltajes o corrientes en una distancia conforme a la onda de transmisión, transversal electromagnético. Esta se propaga a lo largo de la línea de transmisión. Para una línea infinitamente larga, toda la potencia incidente se disipa en la resistencia del cable conforme a la onda se propaga a lo largo de la línea. Aquí podemos ver su expresión matemática, en donde la parte que parece como una Y resulta ser la constante de propagación. A es el coeficiente de atenuación, que está dado en Nepers por unidad de longitud, y beta, que es el coeficiente de desplazamiento de la fase. Este está dado en radianes por unidad de longitud. Esta constante de propagación es una cantidad compleja definida por la otra expresión, que sería la raíz de la resistencia más JW por L, que eso igual a su vez está multiplicado por G más JWC. La siguiente, por favor. Vamos a ver la aplicación como elemento de circuito y sus parámetros distribuidos. Aquí podemos ver que está el sustrato que tiene una cierta altura, tiene también el conductor en la cinta, y este también tiene un cierto ancho y una cierta altura, y hasta abajo tenemos el plano de tierra. Estas líneas de microcinta son ampliamente usadas para interconectar circuitos lógicos de alta velocidad en las computadoras digitales, porque estas pueden ser fabricadas por técnicas automatizadas, y ello proporciona una señal uniforme en toda la trayectoria. Para ahora sí que construir o diseñar alguno de estas cintas, tenemos que tener algunas consideraciones en su diseño, en su cálculo, y bueno, podemos ver que aquí tenemos dos líneas de microcinta separadas. Esto es un acoplamiento en paralelo, lo cual nos permite obtener ciertas aplicaciones como las que se vendrían describiendo en filtros o acopladores direccionales. Los acopladores direccionales son usados en una gran variedad de circuitos, ya sean mezcladores balanceados, amplificadores de igual manera balanceados, combinadores de fase, atenuadores, etc. Y los filtros son líneas de retardo que consiguen el combinado de redes de arreglos de líneas de microcinta acopladas en paralelo y elementos resonantes como la bobina y el capacitor. Para poder diseñar las líneas, los parámetros que debemos de tener en cuenta son el factor de acoplamiento, el de transmisión, la directividad y el aislamiento. Otros datos que debemos de tener a consideración son el factor de acoplamiento, el cual está dado en decibeles, la permitividad y espesor del substrato, el ancho de la banda y la frecuencia central, la impedancia característica, que generalmente son 50 ohms, el límite aceptable de la directividad, igual dada en decibeles. Gracias a esta información podemos diseñar y determinar qué ancho de línea de la microcinta debe de tener, la separación que debería de haber entre ellas y la longitud de la región del acoplamiento. Algunas características del acoplador direccional en discontinuidades en microcintas son que las discontinuidades se presentan debido a que nunca se tiene una línea totalmente uniforme. Siempre va a haber algo que las haga ahora sí que imperfectas, ya sean por los acopladores, los atenuadores, los empalmes que tiene, etc. Estas discontinuidades son posibles de moldear con
con un circuito equivalente que se presentan de diferentes características de capacitancia e inductancia. Las más comunes son, como en el ejemplo siguiente, que son estas. Miren. Aquí podemos ver que tenemos la presencia de una brecha, que vendríamos a llamarlo como gap. Estos dos tienen una microcinta, como lo habíamos visto, y su equivalente, si lo queremos ver un poco mejor, si no, serían, ahora sí que esta parte que la vemos que tiene sus dos, bueno, ahora sí que como una cinta vendría siendo la parte de los capacitores de C1 y el capacitor que es que no tiene nada, vendría siendo la representación más bien, ¿no? Y este tipo de discontinuidad son utilizadas más que nada para acoplar varias etapas o porque, bueno, y también presentan una radiación de energía. En la siguiente vemos un cambio de anchura en W1 y W2. Como podemos notar, esto lo vemos ahora sí que su circuito equivalente vendría siendo dos pares de bobinas y en medio tenemos un capacitor. Es como vendríamos representando esto. La parte de, como vemos aquí, P, vendrían siendo esta parte final, bueno, o inicial más bien, de L1. Eso quiere decir que W1 vendría siendo el capacitor y W2 vendría siendo las partes de... No, al revés. W2 vendría siendo el capacitor y la W1 vendrían siendo las bobinas. Y también estas las utilizan porque presentan cambios en las impedancias debido a los anchos de la cinta, y también lo vamos a utilizar con los transistores, sí. Además de que se utilizan como transformador a lambda cuartos. Ahora las ranuras transversales las podemos ocupar para compensar efectos capacitivos al obtener una inductancia equivalente y permite construir acopladores. Algunas de las otras fuentes de las discontinuidades. Avanza dos diapositivas, porfa. Ahora aquí vemos otras fuentes de discontinuidad. Como vemos aquí, Q sería la parte de L, la primera parte, y Q' vendría siendo la final. Y bueno, esas vendría siendo como parte de otras fuentes de discontinuidades. Pasa a la parte de los filtros, porfa. Los filtros, aquí podemos ver que son diferentes configuraciones de líneas de microcinta, las cuales nos permiten obtener circuitos equivalentes, ya sea de CL y LC. Dichas características eléctricas son aprovechadas para construir filtros resonadores, circuitos osciladores bueno, sería lo que vendrían siendo, bueno, a pesar de que CL y LC podremos decir que son circuitos ahora sí que equivalentes, porque a final de cuentas tienen capacitores y bobinas ambos. La principal característica que los diferencia sería de que en su circuito equivalente vendría siendo que uno vendría siendo más bien vendrían el CL vendrían siendo dos pares de capacitores y una bobina, mientras que el LC vendría siendo su contrario, ¿no? Su contraparte, que vendrían siendo dos bobinas y un capacitor. Aquí lo que podemos notar es que en la forma de microcinta, debido a los capacitores, presenta una baja impedancia, que es el lado más ancho que vemos, y el inductor, la bobina más bien, presenta una alta impedancia. Por eso es que en la parte de arriba, en las partes finales, es que se ve más ancho, y en medio más angosto, y en la parte de abajo vendría siendo ahora sí que al revés. Bueno, aquí yo les vengo a hablar un poco sobre los circuitos resonadores, los circuitos sintetizables en serie y paralelo. Los circuitos resonadores
sintetizadas se componen de inductancias y capacitancias, las cuales se utilizan para generar voltajes alternamente en una frecuencia seleccionada y además selecciona la frecuencia deseada a una banda de frecuencias del espectro total. Ahorita les voy a enseñar la figura 16, que ya no cabía en la presentación. Bueno, está. Y bueno, y muestra los diagramas de los circuitos resonadores en serie y paralelo y constituye las resistencias, las cuales nos indican las pérdidas que presentan estos circuitos. Bueno, aquí vendría siendo la figura 16, vendría siendo cómo se vería en un serie, que venía siendo aquí, aquí, vendría siendo la corriente y línea de corriente del oscilador, la bobina, aquí es un capacitor, una resistencia que tiene pérdidas, otro capacitor, y pues acá está el otro punto. Y acá vendría siendo el punto en paralelo, que vendría siendo que la corriente de línea. Aquí vendría siendo la bobina con el capacitor, acá otro capacitor, y aquí está la resistencia, y aquí viene diciendo que tiene pérdidas en la corriente del oscilador. Y pues aquí. Perdón, bueno, tengo una pregunta. Sí. El tema de ustedes era comportamiento eléctrico equivalente de los segmentos de cintas y microcintas, ¿verdad? Permíteme. Era... Sí, es el tema muy largo. El comportamiento eléctrico de los segmentos de línea de cinta y microcinta. Y vendría siendo ahí también que vendríamos centrados ahí, venía entre paréntesis los inductores en circuito resonante en serie y paralelo. Por eso fue que lo metí, profe. Ok. Sí, es que pareciera que ya están metiéndose con los diseños de los filtros, precisamente, que es el tema siguiente. Miren, básicamente ahí nada más quería acotarlo porque ya se pasaron con el tiempo. En el tema básicamente que había que explicar, por eso lo pregunté al inicio, era en cuanto a la forma en cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos, que si bien en el ejemplo que puso ahí en la lámina que estaba al inicio, creo que fue una buena descripción. Y me gustaría, si quieren, cerrarlo con esa imagen, porque básicamente esa que viene ahí, esa, no, ¿está? Donde están las placas paralelas, donde se simula el aire y el medio del sustrato. Exactamente. Fíjense, ¿por qué la gráfica que les mencionaba hace un rato, si les retomamos el punto que les preguntaba hace un rato, por qué las líneas en la parte superior de la microcinta, las líneas de campo se guardan esa más o menos uniformidad y las líneas de campo que van hacia abajo se distorsionan? Es justamente este diagrama que tiene aquí el compañero, la figura del lado izquierdo, representa precisamente el efecto de las dos placas. Y como vemos ahí, las líneas rojas que se ven, pues guardan una cierta uniformidad. ¿Por qué? Porque el medio dieléctrico que está entre las dos placas es justamente aire. Y si recordamos esto, lo hemos venido trayendo desde la teoría de campos y ondas, ¿verdad? En campos y ondas vimos todos los efectos que se pueden presentar en el aire, en el espacio vacío. Pero ¿qué pasa cuando ya incluimos un elemento que ya es diferente? Ya es un medio dieléctrico como el que se muestra en el lado derecho. Entonces, ahí es donde viene la razón o la justificación del comportamiento eléctrico que tienen las componentes de campo eléctrico y campo magnético dentro de un medio donde ya tenemos una permitividad dieléctrica relativa. Y esa es la razón, ¿ya? El objetivo de este tema era básicamente explicar esta parte, y como bien en esta gráfica lo demostraron, sencillamente era buscar el objetivo del tema, que era justificar precisamente qué pasa cuando una señal viaja o se propaga a través del aire. Pues simple y sencillamente es el espacio libre, es el espacio que no le impide el paso del campo o de la componente que se esté evaluando. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos otros medios distintos al aire? Pues precisamente se presenta esa distorsión, ¿ya? Esa no uniformidad en los campos, ¿vale? Entonces, para terminar, me gustaría más quedarme con esta idea. Entiendo que ya prácticamente pues echaron casi el tema del otro equipo, pero bien, vamos a dejarlo hasta acá, ¿vale? Ok, profe. Es que no había mucha información por eso, ok.
también como venía esa parte de las... Así es, sí, de hecho, si se dan cuenta, casi todos los temas vienen muy a la mano. relacionados, sí, pero sí, hay que nada más, por eso lo acotamos ahorita aquí, ¿no? Ok, bien, pues adelante el siguiente equipo que prácticamente ya les avanzaron con el tema. Adelante, por favor. ¿Qué tal, compañeros y profesor? Buenas noches. Nosotros somos el equipo número 6 y nos tocó exponer el tema 2.6, que es diseño de algunas estructuras pasivas elementales de alta frecuencia a base de líneas de cinta y microcinta, como lo son acopladores de impedancia, resonadores, filtros, etcétera. Su servidor de la Cruz Muñoz, Jesús Daniel, y mi equipo lo conforma Cocuyo Gamboa, Raúl Alejandro, y Maya Lara, Ángel Adrián. Bueno, le voy a empezar a hablar sobre la inductancia, que en este parte de componentes pasivos de alta frecuencia, la inductancia forma parte como de componente de n espiras. En este ejemplo que podemos ver en la figura que está a su derecha, podemos ver que la R es la resistencia del conductor y la C es la capacidad distribuida entre cada espira de la bobina. La curva de impedancia de esta red, que está aquí a su derecha, en la parte inferior a su derecha, ofrece una muestra gráfica de la impedancia ideal de una sola bobina. Siguiente, por favor. En estos dos ejemplos podemos observar la importancia que debemos de tener a la hora de elegir bobinas para los circuitos de alta frecuencia, ya que cualquiera que sea su valor, una bobina nunca va a poder considerarse como perfecta, ya que como puede ser en una bobina que es ideal, que tiende a ser constante y no tiende a variar su tiempo. Siguiente, por favor. En las aplicaciones de bobinas, en las principales aplicaciones podemos encontrar lo que son circuitos de desacoplo en las alimentaciones, polarización de las etapas amplificadoras, filtrado en el trayecto de una señal y transformadores. En este caso podemos encontrar los circuitos de desacoplo, que es la contraparte de lo que ahorita mi compañero Cocuyo les va a mostrar, que es el acoplamiento en alta frecuencia. En esta parte de desacoplo, la función de estos circuitos es evitar que un componente en la frecuencia se transmita la línea de alimentación desde un punto A hasta un punto B. En esta figura podemos observar que si todos los componentes de esta figura pudieran ser perfectos, las bobinas presentan algunas impedancias elevadas, entonces en los condensadores presentan algunas impedancias bajas, y si la fuente de tensión es perfecta, que se representaría como RL es igual a 0, en estas condiciones podríamos decir que no hay transmisión desde A hacia un punto B, dado que la fuente de voltaje presenta una impedancia interna nula. Siguiente, por favor. Como última parte de mi presentación podemos observar la polarización de etapas amplificadoras. Esta con la ayuda de un transistor que permite transformar en esta red la energía, ya que en este circuito tiende a que, como la adaptación de esos transistores en esta red tiene números complejos, la impedancia de entrada y salida tiene que adaptarse a una red para que los cálculos y el desarrollo sea constante y tenga un buen resultado, ya sea simulado o calculado matemáticamente. Siguiente, por favor. A continuación les va a comentar mi compañero Cocuyo. Buenas noches, yo soy Cocuyo Gamboa Raúl Alejandro y les vengo a hablar de acopladores de impedancia. Bueno, como primer punto vamos a definir lo que son los acopladores de impedancia.
Estos son elementos indispensables para conseguir la máxima transferencia de potencia entre circuitos, ya sean amplificadores, osciladores, mezcladores, entre otros. Y una de las aplicaciones más importantes de estos es en el acoplamiento de líneas de transmisión y antenas. Y bueno, a su derecha un ejemplo gráfico. Siguiente, por favor. Eh, los acopladores de impedancia son elementos indispensables para conseguir, como dije, la máxima transferencia de potencia entre circuitos. La idea básica de un acoplador es que un generador de impedancia suministre potencia a una carga de impedancia para que la transferencia de potencia entre generador y carga sea máxima. Y bueno, ahí un ejemplo de ello. Siguiente. Bueno, hay diferentes tipos de acopladores. En este caso, voy a hablarles de tres: el acoplador en L, el acoplador en T y el acoplador en pi. Y bueno, ahí a su derecha un ejemplo de cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a hablarles del acoplador en L. El acoplador en L es el más simple y se configura con dos reactancias, una en serie y otra en paralelo. Y bueno, la ecuación 2 define la reactancia en paralelo. Esta nos dice que cuando la es negativa, cuando teta es negativo, y es inductiva cuando teta es positivo. Y la resistencia R2 en paralelo con la reactancia X2 debe ser siempre mayor a R1. Y bueno, a la derecha tenemos las ecuaciones para calcular la carga del circuito, la reactancia de la rama en paralelo, la reactancia de la rama en serie y bueno, pues en este caso el ángulo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora el acoplador en T. Este tipo de acoplador se usa cuando las impedancias de carga del generador son puramente resistivas. Tienen la propiedad de que el desfasamiento es independiente de la relación entre la resistencia de entrada y de salida. Y para emplear las fórmulas que están a su derecha, primero es necesario conocer ya sea el valor de la carga 1 y 2 o bien el ángulo de desfasamiento, ya que de otra forma el sistema sería indeterminado. Bueno, aquí tenemos las ecuaciones para calcular lo que es la resistencia de entrada, la resistencia de salida, la corriente de entrada a la red tipo T, eh, eh, la corriente de salida de la red, la corriente que pasa a través del elemento en derivación, la reactancia de entrada, de salida y del elemento de derivación igual. Podemos calcular de igual manera la potencia de entrada en la red T y bueno, pues las cargas de entrada-salida y la resistencia en el punto medio de esta red. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora hablaremos del acoplador en pi. Este acoplador es muy parecido y también podría considerarse como acoplador en L. Y bueno, en este caso se utilizan susceptancias en lugar de reactancias a fin de simplificar los cálculos. La resistencia en el punto medio de una red pi siempre es menor a R1 o a R2. Se considera además que una red pi es de retardo o fase negativa cuando Y3 es positiva o viceversa. Y bueno, aquí tenemos las ecuaciones para calcular sus susceptancias, ya sea la 1 o 2, la 3, la carga de la red, los voltajes y el voltaje en derivación. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora les voy a hablar de los resonadores. Primero, el concepto. Un resonador es un dispositivo o sistema que oscila a determinadas frecuencias, siempre y cuando sea de una amplitud más grande que las otras. Los osciladores o ondas
un resonador pueden ser electromagnéticas o mecánicas. Los resonadores se utilizan para generar ondas de frecuencia determinadas, como para seleccionar frecuencias específicas de una señal. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora les voy a hablar del resonador electromagnético. Estos pueden ser de tipo dieléctrico o magnético. Estos utilizan un conductor vacío que utiliza la resonancia para amplificar una onda electromagnética. Y este es conocido como cavidad resonante. Y bueno, la cavidad resonante es un dispositivo formado por un cierto espacio limitado por superficies eléctricas que emplea la resonancia para seleccionar determinadas frecuencias del conjunto de ondas electromagnéticas que lo atraviesan. Y bueno, hay un ejemplo de lo que podría ser una cavidad resonante a su derecha. Siguiente. Y bueno, hay diferentes tipos de circuitos resonantes. El circuito resonante en serie y el circuito resonante en paralelo. Y bueno, como aquí a su derecha tenemos el ejemplo de cada uno y acompañados del módulo de la impedancia de entrada en función de la frecuencia. Tenemos 2 minutos para terminar. Antes, si se puede, por favor. ¿Cómo, perdón? Que tenemos 2 minutos para terminar, por favor. Ok. Siguiente. Y bueno, los circuitos resonantes en alta frecuencia, pues, estos son bastante convencionales, podrían ser, bueno, en este caso son el circuito RLC, y estos no se utilizan a altas frecuencias debido a que su comportamiento eléctrico se degrada considerablemente. Siguiente, por favor. Y bueno, las causas de degradación puede ser el aumento de la frecuencia de resonancia, solo puede conseguir reducir la inductancia o capacitancia. En el caso de la bobina, esto conduce a que cada vez sea menor el número de vueltas hasta llegar al caso límite a que un hilo sea suficiente. En este caso se pasaría del concepto de bobina al concepto de línea de transmisión. Y la razón anterior hace que los hilos de conexión al circuito sean secciones de una línea de transmisión con sus inductancias y capacidades distributivas que modifican la frecuencia de resonancia. Siguiente. Así del circuito resonante original, las capacidades entre las espiras aumentan considerablemente de forma que la bobina puede ser autorresonante. Y lo mismo puede decirse del condensador con la autoinducción de sus terminales. Tanto la bobina como el condensador presentan pérdidas ómnicas que crecen con la frecuencia. En el caso de la bobina, por efecto pelicular, mientras que en la capacidad por... Ahorita reanudamos, ¿no? sí, profe. Adelante, puede seguir proyectando su presentación, por favor. Ok, prosigo. Bueno, y al ir subiendo la frecuencia y al ser un circuito no cerrado, el efecto de radiación se hace apreciable, aumentando las pérdidas y disminuyendo el factor de calidad del circuito. Siguiente, por favor. Y bueno, les voy a hablar ahora sobre las líneas de transmisión resonantes. Existen variedad de líneas de transmisión que forman resonadores con distintas terminaciones. Las más comunes para estos casos son en cortocircuito y circuito abierto. Bueno, el siguiente ejemplo es de una línea de transmisión con el extremo en cortocircuito, ideal con parámetros primarios como resistencia, bobina, capacitor, y con una impedancia característica. Y bueno, del lado derecho está el circuito antes mencionado. Y bueno, por lo que pude investigar fue que también
bueno, creo que no la anexé, pero también estaba representado en la carta de Smith, este, este circuito en cortocircuito. El siguiente, por favor. Y bueno, mi compañero les hablará ahora de lo que son los filtros. Buenas noches, compañeros. Ya por último hablaremos de los filtros. Y tenemos que se define como filtro a un circuito que se diseña para permitir el paso de señales con ciertas frecuencias y suprimir o atenuar las que se encuentran fuera de dichas frecuencias deseadas. Los filtros tienen múltiples aplicaciones, siendo las más conocidas los receptores de radio, televisión, ecualizadores, entre otros dispositivos. Existen dos tipos de filtros, los activos y los pasivos. Los filtros activos están compuestos por amplificadores, operaciones y transistores, mientras que los filtros pasivos están conformados por resistencias, inductores y capacitores. Así podemos clasificar en términos de su función 4 categorías: los filtros paso bajos, paso bandas, paso altas y rechazabandas. En primer lugar tenemos los filtros paso bajo. Y la función básica de un filtro paso bajo es dejar pasar las frecuencias por debajo de una frecuencia de corte especificada. La banda de paso define el contenido frecuencial al que se desea seleccionar. En el caso ideal es la zona en la cual las señales no se verán atenuadas por el filtro. Esta zona viene delimitada por la frecuencia de corte, que normalmente valdrá 1 en el caso de estar normalizada. Después tenemos el filtro paso banda, y que tiene como función dejar pasar el contenido frecuencial que se encuentra dentro de una ventana centrada en la frecuencia central. Este margen vendrá determinado por 2 frecuencias de corte especificadas de antemano. El filtro paso altas es un circuito que atenúa las señales cuya frecuencia está por debajo de una frecuencia de corte especificada y permite el paso de frecuencias superiores a la frecuencia de corte FL. Y por último tenemos el filtro rechazo banda, y este tipo de filtro rechaza aquellas frecuencias que se encuentran en un ancho de banda definido y permite el paso de las frecuencias inferiores o superiores a 2 frecuencias determinadas. Pasa una señal deseada sin afectar su amplitud, pero la retrasa en proporción a su frecuencia. Es por esto que también se les denomina filtros de retraso. Y bueno, este sería todo el tema que nos tocó a nosotros. Ok, muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si quedó claro. Todo bien, maestro. Ok, yo sí tengo algunos comentarios y digamos, preguntas. Estos temas me gustan más porque son más prácticos. Fíjense, una pregunta de concepto. ¿Qué entendieron por el concepto resonancia, jóvenes? A ver, pregunta para los expositores. ¿Qué es una resonancia? ¿Cómo lo podríamos explicar en términos de señales o sistemas? Pues, bueno, podría ser en cuestión de señales, podría ser, no sé, un circuito que genere frecuencias, no sé, bueno, a una determinada frecuencia. Es que, de hecho, profe, hay bastantes tipos de resonadores. Eh, por ejemplo, el que yo sabía que era así un resonador, podría ser el magnetrón, ¿no? Del horno de microondas. Y ya pasando más a la vida cotidiana, un resonador también podría ser la caja de un violín o el tubo de una flauta. Pero bueno, es todo aquel dispositivo que genera frecuencias a una Sí. determinada. Sí. Más bien, poniendo un poquito de orden de idea, más bien es un circuito que genera precisamente una señal perturbadora. Como bien decías, si hablamos del término resonar, como bien decías en el ejemplo, cuando yo rasgué una guitarra, ¿qué es lo que estoy haciendo? Resonar dentro de la caja un sonido, ¿verdad?, emitido por una cuerda que tiene una cierta tensión. Cuando yo tensiono una cuerda, ¿qué es lo que estoy haciendo? Generar para él una cierta frecuencia. Mientras más estiro una cuerda, más resuena, más agudo o más grave. No sé si van siguiendo la idea. Entonces, un circuito resonante, como su nombre lo dice, es un elemento o es una parte de un sistema el cual sirve o tiene la función de generar
señales, generar algún tipo de perturbación, ¿verdad? Como decía, el sonido de una guitarra, el sonido de una trompeta, el sonido de un tambor, el sonido de cualquier dispositivo donde podamos hacer el efecto de resonar, ¿verdad? El dispositivo justo va a generar una señal de vibración. Un ejemplo muy común de un resonador son las antenas. Las antenas son un circuito resonante, jóvenes. No sé si alguna vez lo vieron eso bueno, en teoría de circuito, a lo mejor sí lo deben de haber visto, pero quizás no le dan el enfoque. Pero ya hablando técnicamente para efectos de lo que son sistemas de comunicación, un circuito resonante precisamente es la parte fundamental de una antena. ¿Por qué? Porque es un elemento inductivo y capacitivo y ambas, ¿verdad? Ambas, nosotros sabemos que si yo hago pasar corriente a través de una bobina, ¿qué se genera alrededor de la bobina? Un campo magnético, ¿no? Y si la corriente pasa a través de un capacitor, ¿qué se genera en el capacitor? Un campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que genera un circuito resonante, es decir, la conversión de una señal de campo eléctrico a campo magnético y viceversa. Cuando eso sucede, entonces se da esa condición de emitir señales a través de un espacio o de un medio de transmisión. Y en el caso particular, cuando hablamos ya de circuitos resonantes, estamos hablando prácticamente de guías de onda, es decir, antenas. Y decía esto, preguntaba esto porque digo, muchos de ustedes ya investigaron, revisaron, sin embargo, pues a lo mejor no queda claro cuál es el objetivo de este tema, ¿verdad? El tema básicamente es cómo se aplican esos conceptos de cintas y microcintas para la fabricación de qué? De antenas, de dispositivos de comunicación, de dispositivos que pueden ser, como el último tema que comentaba el compañero, filtros. Los filtros, recuerden, un filtro, como bien decía su compañero, filtros pasa altos, pasa bajos. ¿Qué es lo que va a filtrar? Pues una señal que perturbe a mi sistema, ¿ya? Un filtro, básicamente, en términos generales, y ya aterrizando el concepto, es un dispositivo que se encarga de quitarle el ruido, por ejemplo, a una señal que yo esté recibiendo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita ustedes escuchan ruido que yo tengo aquí. Si yo pudiera tener un filtro, ¿qué sería? Pues una barrera, ¿no? Quizás un espejo de doble grosor, una barda de una cierta dimensión, para evitar que el ruido que me está entrando a mi sistema. ¿Sí me explico? Y bueno, los acopladores, bueno, como bien lo decían, existen diferentes condiciones. Los acopladores son dispositivos que eventualmente, pues al igual que estas, tienen justamente como principio fundamental el uso de ciertos elementos como cintas o microcintas. Entonces, para terminar con este tema, me gustaría que quedara claro, pues, que el objetivo principal de este tema o de esta unidad era esencialmente conocer las características primordiales que tienen las cintas y microcintas, que si bien son también una pequeña línea de transmisión, solo que los efectos que nosotros conocemos de campo eléctrico y campo magnético, ¿verdad?, no se ven o no se pueden estudiar de la misma manera como cuando las vimos en el espacio vacío o en una línea de transmisión, porque finalmente todas las señales llevan campo eléctrico y campo magnético, pero la diferencia es que unos tienen una composición diferente, y si recordamos los parámetros básicos de cualquier línea de transmisión, pues ¿quiénes son? La resistencia, la inductancia, la capacitancia y la conductancia. Entonces, si ustedes observan, no es lo mismo revisar una línea que revisar una cinta o microcinta, porque imagínense la complejidad para poder entender cómo es el efecto capacitivo, cómo es el efecto conductivo, la conductancia nada más. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, con base a eso, pues, ese era el objetivo de esta unidad. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Si está claro, no está claro, adelante. No, profe, por ahora no Ok. está claro. Bueno, pues vamos a empezar con el siguiente equipo, que es el tema 3.1 de guías de onda. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches, profesor y compañeros.
Nosotros somos el equipo con el tema 3.1, que son las guías de onda, definición y características generales, y las guías de onda rectangular y circular cilíndrica. Somos Beltrán Enríquez César Alberto, yo, su servidora Hernández Alfaro Jacqueline Astrid, y mi compañero Ramírez Flores Sebastián. Adelante, por favor. Bueno, vamos a comenzar con la definición de qué es una guía de onda. Y bueno, las guías de onda son un sistema de ondas en conjunto que sirven para transmitir información en la forma de energía electromagnética de un punto a otro. La transmisión de señales por guías de onda reduce la disipación de la energía. Consiste en tubos de material conductor de sección rectangular y circular o elíptica, en las cuales la dirección de la energía debe ser conducida a través de la guía de onda y limitada a sus fronteras. Más adelante, mi compañera Astrid y mi compañero Sebastián van a estar hablando sobre estas guías de onda, tanto rectangular y circular, y la cilíndrica también. Dice también que una guía de onda debe pasar por un tubo que debe estar vacío o lleno de un dieléctrico, que generalmente es el aire, porque el aire genera una muy poca atenuación a la hora de transmitir información. Este sistema evita que existan interferencias en el campo, o sea, evita que no se metan como estática o ruido a la transmisión que lleva por dentro. Y dice, y el transporte de energía electromagnética se lleva a cabo mediante recepciones continuas. Bueno, en pocas palabras se puede decir que la información transmitida a través de una guía de onda puede ser más eficiente que a través de una línea de transmisión. Y bueno, aquí vemos que una guía de onda, que también se les conoce como guías huecas, puede tener diferentes formas, pero entre menos uniforme sea la superficie de estas, más difícil va a ser el cálculo. Y bueno, parte de las ondas guiadas, de las guías de onda, perdón, son las ondas TEM, que como ayer mencionaban son las ondas transversales electromagnéticas. Aquí tenemos algunas características, como que sus componentes del campo eléctrico y el campo magnético en la dirección de Z0 son igual a 0, y sus componentes de campo están en la dirección de X y Y. Y también dice que las ondas transversales electromagnéticas pueden existir desde 0 Hz, y a través de un conductor cerrado no se pueden transmitir, dado que la región de propagación o la dirección de propagación sería 0 o constante. Y también tenemos las ondas TE, que son ondas transversales eléctricas, que se caracterizan porque EZ es diferente de 0, EZ es igual a 0 y HZ es diferente de 0. Es transversal a la componente de campo eléctrico, y solo el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación. Y también están las ondas TM, las ondas transversales magnéticas, que se caracterizan porque el campo eléctrico es EZ diferente de 0, y el campo magnético en dirección a Z es igual a 0, y solo el campo magnético es perpendicular a la dirección de propagación. Y aquí pues lo voy más rápido porque realmente estos son conceptos muy teóricos, y acá están algunas gráficas de cómo se comportan las componentes, tanto en las ondas transversales electromagnéticas, en las ondas transversales eléctricas y en las ondas transversales magnéticas. Y bueno, pues a continuación mi compañero Sebastián seguirá con la presentación. Vale, buenas noches. Aquí pueden ver cómo es la forma de una guía de onda rectangular. Para que esta sea una guía de onda rectangular, debe de ser mayor A que B, y en una guía de onda rectangular no vamos a encontrar el modo TEM, solo podemos encontrar el modo TE y el modo TM. Siguiente. Ok, las guías de onda rectangular. La guía de onda rectangular, bueno, ¿qué es? La guía de onda rectangular es un tubo rectangular totalmente hueco relleno de aire regularmente. Este tipo de guía de onda no se transmite como les dije en modo TEM, ya que el potencial en toda la guía es el mismo. Es constante y su gradiente de potencial para dar campo eléctrico es 0. Pero esto solo es en las paredes, ya, porque en el centro de la guía sí hay propagación de campos que son en modos TE y en modo TM.
¿Dónde es utilizada? Bueno, estas son utilizadas para sistemas de comunicaciones, especialmente en los de microondas. Por ejemplo, también en sistemas satelitales, sistemas terrestres, de radioenlaces. También tiene una aplicación práctica en los sistemas. Ay, güey. Tiene una aplicación práctica en los sistemas de comunicaciones. Y en esta onda lo que necesitamos es encontrar cómo se propaga la energía electromagnética. Los modos, el TE se caracteriza porque los componentes de campo eléctrico en el eje Z, en el eje Z es igual a 0 y en el campo magnético en dirección Z debe cumplir esta ecuación que pueden ver aquí abajito. ¿Siguiente? Ok, a partir de esta ecuación vamos a encontrar esta solución general, que es la primera que pueden ver. Y al hacer esto, vamos a tener que evaluar las constantes aplicando condiciones de frontera. Lo que vamos a hacer, entonces, es encontrar E de X y E de Y, donde vamos a usar estas ecuaciones que ya las hemos visto, ya que son las ecuaciones de Maxwell, que son componentes de X y componentes de Y. Ya con el valor de HZ, espérenme. Sí, ya. Entonces, ya, vamos a encontrar E de X y E de Y. Vamos a sustituir nuestra solución general donde se deriva en donde está derivada por HZ, eso lo vamos a sustituir en E de X y en E de Y. Aplicamos nuestra derivada y vamos a tener estos dos resultados. Y volvemos a aplicar nuestras condiciones. Ya que aplicamos las condiciones de frontera, vamos a obtener que la constante D y la constante B son iguales a 0. Y obtenemos Kx y K de Y. Pero las condiciones de frontera, perdón, no se los expliqué. ¿Puedes regresar una hoja antes, César, por favor? Otra, perdón. Yo propuse estas condiciones de frontera porque propuse que X es igual a 0 en el punto 0 y en el punto A. Y propuse que Y es igual a 0 en el punto 0 y en el punto B, ya que son donde se encuentran las paredes. Ya regresa donde estábamos, por favor. Ya la siguiente. Ya que aplicamos las condiciones de frontera, ya vamos a obtener nuestra solución final para H de Z. Y los componentes de transversales del modo TE los podemos encontrar con estas siguientes ecuaciones. Vamos a aplicar lo mismo, sustituimos nuestra H de Z donde está la derivada, derivamos con respecto a X o de Y, depende cómo sea nuestra ecuación. Y vamos a tener nos van a dar estos resultados. Pero en estos resultados debemos tener en cuenta que beta debe de ser un valor real, ya que si no es un valor real, no vamos a poder aplicar nuestras condiciones, no vamos a poder aplicar estas fórmulas y significa que algo estamos haciendo mal. Y para poder sacar nuestra frecuencia de corte, vamos a aplicar también la fórmula que pueden ver en la parte de hasta abajo. Siguiente. Ok, y la frecuencia de corte más baja se va a denominar como modo dominante. Se le denomina dominante porque es la primera frecuencia que va a aparecer, porque pues es la más baja, es la primera que va a aparecer. Y la frecuencia de corte más baja solo ocurre en un modo, que es el TE10, porque si fuera en el T01, esto no se puede, debe de ser en el modo T10, y esta es la frecuencia de corte más baja. Entonces, y aquí podemos también observar la impedancia de onda, su fórmula para calcular la impedancia de onda, y también aquí podemos calcular la longitud de onda en la guía de onda, que aquí pueden ver esta fórmula, pero deben de también considerar que la longitud de onda en la guía de onda debe de ser mayor a la longitud, no recuerdo bien qué longitud de onda debe de ser mayor, disculpen, la siguiente. La velocidad de fase también aquí pueden ver cómo calcularla, que es omega sobre beta. Y la atenuación debido a las pérdidas para el conductor de T10, aquí está también su fórmula, pero deben de tener en cuenta que la resistencia superficial es raíz de omega mu 0 sobre 2 veces espérenme. Esto significaba por 2 veces la conductividad del material. La siguiente. Bueno, esto fue todo sobre los modos T.
Ahora sigue el modo transversal eléctrico, que es el modo TM. Para los modos TM se caracterizan campos HZ igual a 0. Esto significa que el componente del campo magnético con dirección Z es 0. EZ, que en el campo, que es el campo eléctrico en dirección Z, debe de cumplir con la siguiente ecuación de onda reducida. Con EZ, XYZ igual a la fórmula que es EZ de XY por E a la menos J beta Z. Y aquí tienen el valor de Kc, que es el que se repite. También vamos a obtener nuestra solución general. Y también y ya en nuestra solución de general, vamos a aplicar nuestras condiciones de frontera. Pueden ver que son las mismas condiciones de frontera que en la imagen que les mostré, porque es donde X y Y van a valer 0. Siguiente. Ok, ya que aplicamos nuestras fórmulas, nuestra condición de frontera, vamos a obtener que ahora la constante A y la constante C son 0. Y vamos a obtener que Kx y Ky va a ser m por pi sobre A y Ky va a ser n por pi sobre B. Aquí me confundí, perdón. Era una B. Y m y n deben de ser valores reales y que no sean 0, porque si m y n son valores, son 0, no vamos a poder aplicar nuestras fórmulas, porque entonces obtendríamos 0 y entonces pues no estamos calculando, no tendríamos ningún valor, sería 0 y pues no es lo que necesitamos. Vamos a tener nuestra solución general para el campo eléctrico con nuestra dirección en Z y obtenemos nuestros componentes de campo transversales para el modo TM, MN y también aplicamos lo mismo. Vamos a sustituir en la derivada de EZ nuestro valor HZ, vamos a derivar con respecto a X o Y, como lo que ocupemos, y vamos a obtener nuestros resultados. Y la siguiente, por favor, César. Ok, al igual que en el modo TE, beta también va a valer lo mismo. Aquí les repetí la fórmula. La frecuencia de corte para el modo TM también es igual al modo TE. Y lo mismo con la longitud de onda de la guía y la velocidad de fase también, porque esto sí va a ser igual en cualquier modo. T o TM, lo vamos a calcular igual. La impedancia lo que sí cambia es la impedancia de onda para el modo TM, es esta fórmula que pueden encontrar, X sobre HY, o puede ser igual a EY menos HZX, o beta N sobre K. Y la atenuación de la onda, esa también va a ser la misma para el modo TM. Siguiente. Y ya a continuación mi compañera Astrid les va a explicar las guías de onda circular cilíndrica. Bueno, buenas noches compañeros y profesor. Pues sí, como ya les dijo mi compañero Sebastián, voy a hablar de las ondas de guías de onda circular cilíndrica. La guía de onda circular cilíndrica es un ducto de unos cuantos centímetros de diámetro, el cual puede doblarse sin excesivas reflexiones y cuya geometría se puede representar con un cilindro. En el eje radial, o sea, el Z, encontraremos la dirección de propagación de las ondas electromagnéticas. En este tipo de ondas, las leyes que rigen la propagación de ondas en las guías son independientes de la forma de la sección transversal de la guía y de sus dimensiones. Debido a esto, el concepto de campos eléctricos y magnéticos, así como la frecuencia de corte y en general todos los parámetros presentados en guías de onda rectangulares, se cumplen también para las guías de ondas circulares, exceptuando que el problema de los modos de transmisión para guías circulares se presenta en coordenadas cilíndricas. Al igual que en la guía rectangular, existen dos familias de soluciones, los modos TE y los modos TM, o sea que el TEM no se puede calcular en este tipo de guías. Por favor, ¿puedes continuar? Muy bien. Para encontrar este tipo de propagación, utilizaremos las ecuaciones de Maxwell en su forma cilíndrica. Como lo tenemos ahí, tenemos del lado izquierdo todas las ecuaciones de Maxwell para el campo eléctrico y el campo magnético en ρ y en phi. Donde Kc se conoce como el número de onda de corte y está dado por Kc al cuadrado, es igual a K cuadrada menos beta cuadrada. Se asume que es una propagación en dirección de Z mediante la expresión de
de E menos JB beta Z. Con esto analizaremos cómo se propagan los campos en los modos T y TM. Siguiente, por favor. Muy bien. En el modo transversal eléctrico, o sea, el modo T, tenemos que EZ debe de ser igual a 0 y el campo magnético es una solución a la ecuación de onda. Como lo tenemos ahí, este campo magnético debe de satisfacer la ecuación de onda y la ecuación de onda puede ser expresada en coordenadas cilíndricas como la ecuación que tenemos ahí abajo, que es la segunda derivada con respecto de ρ al cuadrado más 1 sobre ρ por la derivada de ρ más 1 sobre ρ al cuadrado por la segunda derivada de phi, más kc al cuadrado por hz. La solución general es hz con respecto de ρ y phi es igual a, nos da ondas senos y cosenos, con respecto de phi, igual. Ahí lo que encontramos es que aparecen las funciones Bessel. Esas funciones tienen un comportamiento similar a los senos y cosenos. Se expresan por orden n1, 2 y 3, dependiendo del argumento que se esté utilizando. Estas las vamos a encontrar siempre que resolvamos ecuaciones diferenciales en forma cilíndrica y nos van a ayudar a encontrar la dirección de propagación de onda. Haciendo cumplir la condición de frontera, que es que el campo eléctrico en las tangentes sea igual a 0, en las paredes de la guía de onda comprenderemos que no tendremos un campo eléctrico en la superficie del conductor de la guía. Es decir, que en la superficie vamos a tener cero campo eléctrico, o sea, no va a haber. Siguiente, por favor. Bueno, se tiene que el campo eléctrico en phi es igual a J omega por mu sobre Kc. De igual manera, nos da por seno y coseno de n por phi. Y lo vamos a multiplicar por la derivada de Bessel por Kc por ρ. Y igual en la dirección de Z, donde J de prima de n es la derivada de Jn con respecto a su argumento, para que el campo eléctrico en phi sea igual a 0 y ρ sea igual a, se debe de tener que la derivada de Bessel por Kca sea igual a 0. Si las raíces de Bessel en X se definen como P de Nm, tal que Bessel por ese parámetro que es Pnm sea igual a 0, donde Pnm es la enésima raíz de nuestra ecuación de Bessel. Entonces Kc debe tomar el valor que tenemos ahí abajo, que es Kcnm igual a la derivada de Pnm sobre A. Existen tablas que ya nos dan el valor de Pnm como la que tenemos ahí abajo. Siguiente, por favor. Ok. En los modos TNM, entonces están definidos por el número de onda de corte Kc, que es igual a Pnm sobre A, donde n se refiere al número de variaciones circunferenciales phi y m se refiere al número de variaciones radiales ρ. Entonces, nos queda la siguiente ecuación, que es beta nm es igual a la raíz cuadrada de k al cuadrado menos kc al cuadrado. Y esto puede ser igual a la raíz cuadrada de k al cuadrado por pnm sobre a al cuadrado, con una frecuencia de corte como la que tenemos ahí abajo, que es frecuencia de corte nm igual a kc sobre 2pi por la raíz cuadrada de mu por epsilon. El primer modo T en propagarse es el modo con el valor más pequeño Pnm, el cual es el modo T11.
dado que M debe de ser igual, mayor o igual a 1. No hay modo TE 1, 0, pero sí hay modo TE 0, 1. Siguiente, por favor. En las componentes de campo transversal tenemos las siguientes ecuaciones, que son el campo eléctrico con respecto de ρ y de phi, y el campo magnético de igual manera con respecto de ρ y de phi. La impedancia de onda la tenemos representada por esa ecuación, que es ZTE, que es igual a E por ρ y H por phi. O que, como ya lo había dicho mi compañero Sebastián, puede ser igual a menos el campo eléctrico con respecto de phi sobre el campo magnético con respecto de ρ. La atenuación debida al conductor en el modo T11 es la ecuación que tenemos ahí abajo, que nos va a dar Nepers sobre metro. Por favor, siguiente. Ok, ahora les explicaré los modos TM, que son los transversal magnéticos. Para los modos TM de la guía de onda circular, debemos resolver para EZ la ecuación de onda en coordenadas cilíndricas, como la tenemos ahí abajo, y esta debe de cumplir con que debe de ser igual a 0. Donde EZ de igual manera es va con dirección con dirección a Z, y tenemos ahí la ecuación de KC al cuadrado, que es igual a K al cuadrado menos beta al cuadrado, que ya la había presentado, y cuya solución general es la que tenemos ahí en medio, que es que EZ con respecto de phi y ρ es igual a por el seno de n por phi más b el coseno de n por phi por jn por kc ρ. Las coordenadas de frontera pueden ser aplicadas directamente a EZ, ya que EZ con respecto de ρ y phi es igual a 0 y en P es igual a A. Entonces se tiene, atrás. Entonces tenemos que Jn por CKA debe de ser igual a 0 y Kc es igual a PNM sobre A, donde PNM es la enésima raíz de Jn y esto es Jn por PNM es igual a 0. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos esta nueva tabla que también nos da los valores para poder encontrar el modo TM. Para este modo tenemos esta ecuación que es beta es igual a la raíz cuadrada de K al cuadrado menos KC al cuadrado, y esa la podemos representar como la raíz cuadrada de K al cuadrado por PNM sobre A al cuadrado. Y la frecuencia de corte la podemos expresar con la siguiente ecuación, que es FCNM es igual a KC sobre 2pi por la raíz cuadrada de mu por epsilon, y también la podemos representar por PNM sobre 2pi por A por la raíz cuadrada de mu por epsilon. El primer modo TM en propagarse es el modo TM01. Tenemos ahí que P01 es igual a 2.405 y ese es mayor a la derivada de P11, que es igual a 1.841. El modo dominante para la guía de onda circular es el T11. Ahora sí, siguiente, por favor. Las componentes de campo transversales se pueden obtener con las siguientes ecuaciones. De igual manera, tenemos ahí las ecuaciones para el campo eléctrico con respecto de ρ y para el campo magnético con respecto de phi. Ambas, ambas con respecto de ρ y de phi. Siguiente, por favor. Entonces aplicamos la derivada y encontramos las diversas componentes del campo eléctrico y magnético. Ahí
nos quedan estas ecuaciones de igual manera del campo eléctrico y del campo magnético con respecto de ρ y de phi. Y con, pues con una dirección en Z. La impedancia de onda igual la podemos representar por ZTE con esa ecuación. Siguiente, por favor. Ok. Las primeras 6 frecuencias de corte en función del radio son las que tenemos ahí. Ok, pues dado que en las guías de onda circular la frecuencia de corte está dada por una función de Bessel, su raíz no cambia y el orden en el que aparecen los modos TM y TE es ese que les estoy mostrando ahí. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos las guías, bueno, la representación de los modos de propagación en el modo TE01, TM01 y HE21. Y eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho. Gracias, profesor. Hasta luego. Ok, muchas gracias. Bien, ahí nada más para aclarar también el punto. En el tema 3.1, pues era básicamente la definición y las características generales, ¿verdad? En concreto, en cuanto al tema que se acaba de exponer, básicamente lo que queríamos ver era cómo están conformados o cuántos tipos de guías de onda existen. Como mencionan por ahí los compañeros, las rectangulares o las cilíndricas o elípticas son las descripciones. ¿Qué es lo que esperamos nosotros ver de esos sistemas? ¿Qué es lo que básicamente es lo relevante de las guías de onda? Pues que son sistemas de transmisión de señales que utilizan ya un medio, ¿verdad? Un medio que en este caso es hueco y que en el cual dentro de ese hueco pues es aire. Y como ya sabemos, el aire es un buen dieléctrico bajo ciertas condiciones, lo cual produce pues una poca atenuación y finalmente su configuración es consistente básicamente de tubos, ¿no? De materiales que pueden ser rectangulares o circulares, ¿no? La idea finalmente es poder obtener un medio para poder reducir las pérdidas. Bien, vamos a dejar hasta acá. Yo creo que sería lo relevante del tema y continuamos el viernes con los temas que restan. ¿Sale? Okay, Vale, profe. Buenas noches. Sí, profesor. Maestro, buenas noches, gracias. Buenas noches, que descansen. Gracias, profe. Igualmente.